Buenas tardes, mi nombre es Julieta Kelly y les estaré hablando de la literatura colonial en Santo Domingo. Podemos decir que la literatura es el arte de la expresión verbal y por tanto abarca tanto textos escritos como hablados o cantados. Para comprender lo que representa la literatura colonial es preciso iniciar por determinar que se habla de colonia cuando un país está en disposición de dominar el destino y o funcionamiento de otro. De manera que se habla de una colonia del que ejerce el poder sobre otro. Así que, cuando hablamos de literatura colonial, nos referimos a los textos literarios que se producen en el interior de la colonia. Abarca desde el arribo de los conquistadores a la isla hasta la proclamación de la independencia nacional. El diario de navegación de Cristóbal Colón y su carta al tesoro de la Santa Hermandad, Luis de Santander, fecha 15 de febrero de 1493. Así lo evidencian. Entre las obras más sólidas de este periodo descuellan relación acerca de las antigüedades de los indios, primer documento etnográfico del Nuevo Mundo que informa acerca de las costumbres, cultura o modo de vida de los pobladores de la Española. La relación acerca de las antigüedades de los indios fue escrita por Fray Ramón Pané hacia 1498 por orden de Cristóbal Colón. En 1511, Fray Antón Montesino pronunció el Sermón de Adviento. Cuando inició con no solo la defensa de los nativos, sino legándole al pueblo dominicano una de las piezas más comentadas de su oratoria. Una década después, el predicador Fray Pedro de Córdoba, usando como uno de sus recursos el relato breve para lograr una mayor comprensión de sus preceptores. Así redactó su Doctrina Cristiana para la Instrucción de los Indios, publicada en México 24 años después de haberla escrito. De esa época son también sumarios de la natural y general historia de las Indias e historia de las Indias, de los cronistas Gonzalo Fernández de Oviedo y Fray Bartolomé de las Casas, respectivamente. La primera está orientada a difundir la versión oficial de la corona sobre la conquista de la Española y la segunda, concebida según las casas y sus adeptos para reivindicar al indígena quisqueyano. El más importante escritor criollo del siglo XVI fue el dramaturgo Cristóbal de Llerena, autor en 1588 de un controversial entremés, revelador de las primeras contradicciones entre los nativos y la corona española. En Santo Domingo, en las letras coloniales, Abelardo Vicioso resume el argumento del entremés de Llerena, como sigue: un relato barrigón da luz a un monstruo, y dos alcaldes de la ciudad, apelando a la ayuda de famosos adivinos, intentan interpretar su simbología. A la luz de las circunstancias que caracterizan la vida social de la época, el entremés de Llerena, fue escenificado en la Catedral de Santo Domingo el 23 de junio de 1588 y su contenido produjo la reacción inmediata de los encomenderos y de los representantes de la Iglesia Católica, quienes inmediatamente exigieron a las autoridades de la Española la deportación de Llerena. La expulsión del dramaturgo La Nueva Granada fue consumada con 2 meses después del estreno del entremés. Exceptuando a Cristóbal de Llerena, quien censuró los desacatos de las autoridades españolas de la isla, los escritores nativos del siglo XVI, XVII y XVIII no escribieron obras identificadas con la lucha de los conquistadores
contra el imperio que lo exterminó. No es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, 3 siglos después del levantamiento de Enriquillo y de la terminación total de los nativos, cuando, estimulado por el triunfo del movimiento emancipador dominicano, surgen las primeras figuras literarias nacionales donde el criollo aparece como protagonista. Los primeros autores nacionales entonces contarían entre las filas a José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte, Nicolás Ureña Mendoza, que serían los que rondan de 1844 a la proclamación de la República Dominicana. Luego vendrían José Joaquín Pérez, Manuel de Jesús Garbán, Nicolás Ureña de Mendoza y su hija Salomé Ureña. A partir de esa obra se sucederán otras en diversos géneros en distintos momentos de su revolución histórica. Leonor de Obando escribe algunos sonetos, por lo que se le considera la primera mujer en escribir poesía de este lado del mundo. La poesía, la novela, el cuento, el ensayo y la historia han expresado el discurrir político, social y económico del país, que desde la hazaña del descubrimiento se ha impregnado de múltiples corrientes de pensamiento, sobre todo Europa y América inicialmente, y del lejano Oriente en las producciones de algunos escritores que finalmente del siglo XX la poesía ha tenido exponentes prominentes. El siglo XIX fue uno de los que más robusteció el género, aunque el XX fue todavía más prolífico y significativo.